Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con José Goiti. Él es ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar hablando sobre qué está pasando, bueno, con este largo proceso de definición de las paritarias, con proyectos, programas que está lanzando el gobierno de Santa Fe en materia educativa. También algo sobre la política educativa del gobierno de Milei. José, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, la paritaria comenzó en enero, ¿no? En el verano. ¿Por qué costó tanto destrabarla con tanto tiempo de negociación? A ver, nosotros iniciamos en enero porque creíamos que era necesario, porque sobre todo lo que no se puede negociar acá es la actitud y la vocación y la voluntad. Por eso comenzamos en enero a hablar. Tiramos algunos temas de agenda que nosotros creíamos que correspondían. La representación gremial puso sus temas de agenda. Empezamos, digamos, un largo proceso de negociación en un contexto muy difícil. También yo quiero reconocer que, por un lado, hay pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y sabemos que es así. Y por otro lado, también hay una caída importante que en estos meses se está viendo mucho más abruptamente de la capacidad de recaudación del Estado provincial, en un contexto también de restricción de fondos nacionales. Entonces, la verdad que las condiciones para ponernos de acuerdo no eran las mejores. Nosotros apostamos mucho a trabajar, apostamos mucho a encontrar puntos de encuentro. Lamentablemente, inicialmente no se dieron. Llegamos a un acuerdo por un trimestre, era un acuerdo muy corto, porque fíjense que en abril llegamos a acordar los sueldos del primer trimestre. Bueno, no era lo ideal, fue lo que pudimos ir construyendo. Nosotros apostamos ahora, aún con el esfuerzo y aún con las dificultades, a poder tener por lo menos acuerdos mensuales con una premisa, con dos premisas en realidad. Primero, que haya actualizaciones todos los meses y que esas actualizaciones estén en línea con el máximo esfuerzo que pueda hacer la provincia. Esa es nuestra hoja de ruta para tratar de lograr los acuerdos. Si hay un aumento de los recursos que dispone la provincia, en función de que pueda haber una reactivación económica, también son meses de cosecha, pueden entrar más recursos, ¿eso puede hacer que el incremento salarial sea mayor? Mire, por supuesto, nosotros tenemos un compromiso. El primer compromiso es no restar recursos y presupuesto de educación. Todo lo contrario, incorporar recursos, que es lo que estamos haciendo. El segundo compromiso es que ante una mejora de las cuentas públicas, tiene que reflejarse en una mejora de los salarios. Y el tercer compromiso es hacer más eficiente, más justo y más equitativo el uso que ya tenemos de los recursos, y que esa mejora en el uso de los recursos vaya al docente. Y estamos trabajando en esa dirección y de hecho hemos tomado medidas en ese sentido. ¿Cuál fue el diagnóstico que hicieron para lanzar este programa, esta iniciativa de asistencia perfecta? Que bueno, los gremios plantean que es una suerte de presentismo encubierto, pero digo, ¿cuál fue el diagnóstico de la provincia para lanzar esta medida? El primer diagnóstico lo pusimos en discusión y lo pusimos en consideración tanto de paritaria como de la opinión pública en enero. Es que nosotros tenemos un desfasaje muy grande que está muy por encima de los desfasajes que hay en otras provincias para la misma actividad y enormemente por encima de la actividad privada, cualquier otra actividad privada o estatal, que es el nivel de reemplazos que pagamos. Es decir, si nosotros tomamos un dato, yo siempre digo, el dato es el dato. Después, obviamente que todo dato tiene múltiples interpretaciones y uno va construyendo una interpretación, pero lo que no se puede hacer es negarlo, y mucho menos cuando uno gobierna, tiene que asumir la realidad. Y la realidad es que nosotros el año pasado, de 400.000 millones de pesos que se pagó en concepto de salario, 100.000 fueron a cubrir reemplazos. Si nosotros proyectamos esos números, que son números, verificados por la propia estructura del Estado, para este año proyectamos aproximadamente 250.000 millones de pesos en reemplazos. Nosotros ahí, si lo llevamos a números más o menos relativos, porque se toma algún mes como referencia, pagamos el 132% de lo que requeriría la masa salarial para poder funcionar el sistema educativo, o estamos pagando un 25% más de reemplazo. Nosotros consideramos, primero, que está muy por sobre la media nacional. Segundo, que resulta que no financiamos correctamente el Estado, no sostenemos correctamente la erogación pública, y que podemos mejorar mucho ahí, que podemos ser mucho más eficientes y mucho más justo también, y mucho más equitativo en la utilización de ese recurso. Y sobre base de ese diagnóstico tomamos 3 medidas y lo planteamos la paritaria. La primera medida es revisar la normativa. Hicimos el informe de familiar a cargo, modificamos la forma en que se declara el familiar a cargo porque creíamos que había algún tipo de disfuncionalidad en eso. Mejoramos. Estamos trabajando con los mecanismos de control.
estamos controlando y haciendo auditoría y nos estamos encontrando con algunas situaciones que en algún momento haremos el informe pertinente. Hasta ahora, lamentablemente, como tenemos poca estructura, los controles son pocos y no queremos generalizar sobre una muestra pequeña. Y estamos trabajando también en poder licitar un sistema de control, y que más de control, de seguimiento de salud laboral, que sea más acorde a lo que se necesita como control. Ahora bien, nosotros sabemos que ninguna sociedad, ningún sistema funciona exclusivamente en base al control. No puede ser solamente el control la única herramienta, aunque la vamos a ejercer porque es parte de nuestra responsabilidad. También tiene que haber un componente moral, saber que hay cosas que están mal y cosas que están bien. Y las cosas que están bien hay que premiarlas. Entonces nosotros por eso también generamos un incentivo que lo que pretende es premiar determinado tipo de prácticas y determinado tipo de regularidad. Y acá quiero hacer una aclaración, dos aclaraciones en realidad. Primero, no es salario, bajo ningún punto de vista, no está integrado el salario, no se paga como salario, es un premio adicional por sobre lo que se acuerda en paritarias para salario. Segundo, nosotros no pretendemos que esto sea cobrado todos los meses con habitualidad por un docente, porque es lógico, es racional que un docente no falte nunca y que en el año cobre todos los meses y todos los trimestres. Nosotros creemos que no. Ahora, también es lógico que no lo cobre ningún mes. Y nosotros creemos que no, o ningún trimestre, creemos que no. Entonces, aquel docente que hace uso de alguna licencia porque legítimamente le corresponde, porque es necesario para el buen funcionamiento del sistema, digamos, en un mes no lo pudo cobrar, lo puede cobrar el mes siguiente. Y hay un reconocimiento también a determinados docentes que genera un determinado nivel de compromiso. Entonces, en definitiva, creemos que esta propuesta tiene un componente de hacer más eficiente el recurso, tiene un componente moral y ético, y creemos que va a tener una incidencia positiva sobre el sistema, que las proyecciones que hacemos nos permiten sostener que lo vamos a poder pagar sin tener que incorporar más recursos, que si nosotros tenemos más recursos lo vamos a incorporar a la paritaria para el salario. Esto lo vamos a hacer con los recursos que ya tenemos en funcionamiento del sistema. Bien, José, en general la discusión educativa suele estar muy enfocada en la cuestión gremial, salario, condiciones, trabajo, pero pensando en un diagnóstico más profundo de la cuestión educativa en Santa Fe, ¿qué podría ser o qué mirada tienen desde el Ministerio sobre todo? Sí, la primera mirada, que todos los esfuerzos que nosotros hacemos para poder cerrar una paritaria, para mejorar un salario docente, para arreglar una escuela, estamos trabajando muchísimo, pero muchísimo, estamos poniendo muchos recursos en mejorar las condiciones de edilicia. También pusimos recursos y aumentamos un 109% las partidas para comedores escolares y para merienda y copa de leche. ¿Por qué? Porque son todos recursos que son necesarios para que el sistema funcione. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que todo eso es un medio para un fin. Es decir, ¿qué es lo que legitima el esfuerzo que hacemos como sociedad? Porque en definitiva sostenemos entre toda la sociedad el sistema educativo, es porque lo validamos en los conocimientos, lo validamos y lo legitimamos en los saberes que ahí se generan. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación, y es lo que más nos preocupa, que no solo la calidad educativa, sino que los indicadores de aprendizaje no son buenos. Y lo que más me preocupa a mí en términos personales es que nosotros no tengamos indicadores de aprendizaje propios de la provincia de Santa Fe. Entonces nos guiamos por las PISA, nos guiamos por los Aprender, nos guiamos por las pruebas regionales de educación, las ERCE, que son recursos necesarios y que no nos ponen en un buen lugar. A ver, que en la provincia de Santa Fe esté en el promedio nacional, inclusive un poquito peor que el promedio nacional, en donde el 46% de los chicos no entienden lo que leen, y estamos hablando de chicos que han atravesado el sistema educativo, que están escolarizados, que han cumplido toda la escolaridad primaria. Creo que tenemos un problema grave. Y cuando nos comparamos con otros países, en donde siempre fuimos punta, hoy estamos atrás, creo que el sistema educativo tiene dos problemas. ¿Cómo utiliza los recursos? Le diría casi que es el menor de los problemas. Los resultados que estamos obteniendo es nuestro verdadero problema. Porque en educación sabemos perfectamente que no es la eficacia lo que prima, la eficiencia. Lo que prima no es la eficiencia, es la eficacia. Nosotros tenemos que ser eficaces. ¿Y qué significa ser eficaces? Que los chicos, las chicas, los adolescentes tengan los conocimientos y la herramienta que requieren. Entonces, la eficacia de un sistema se mide por la evaluación del propio sistema. Tenemos evaluaciones de aprendizaje en todos estos años de la democracia, en todos estos últimos 20 años. Y generamos un indicador de aprendizaje propio de la provincia de Santa Fe que me permita a mí decir, tengo un sistema educativo eficaz que cumple con su cometido. No lo tenemos. Entonces, yo quiero ser eficiente para usar mejor los recursos, pero en realidad para ser eficaz. ¿Qué significa ser eficaz?
que se aprendan a leer y escribir. ¿Está en carpeta poder desarrollar ese indicador o poder avanzar en diagnóstico preciso, conseguir mejores resultados? Por supuesto, ya estamos trabajando. Nosotros nos pusimos manos a la obra con el primer indicador que nos alarma y que tiene que ser central y estratégico, que es la alfabetización. Y la alfabetización inicial, que esto significa nuestros chicos, nuestras chicas tienen que aprender a leer en primer grado. Y segundo, a lo sumo. Entre primer y segundo grado no hay ninguna limitante que me diga a mí que no puedo alfabetizar perfectamente a un chico, ni siquiera las socioeconómicas o de vulnerabilidad. Entonces, nuestro primer desafío, ¿cuál es? Un programa de alfabetización. ¿Dónde lo estamos iniciando? En primer grado. Y para todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. El año que viene iremos a segundo grado. Conjuntamente con este programa de alfabetización, que tiene recursos didácticos, que tiene libros, que tiene capacitaciones, que tiene un accionar concreto, vamos a generar un censo de fluidez y comprensión lectora, que se va a hacer en segundo grado. En segundo grado, a todos los chicos de segundo grado los vamos a evaluar en cuanto a su fluidez y a su comprensión. Y en el medio vamos a hacer un montón de pruebas y un montón de indicadores que me permitas a mí también saber no solamente cómo está la provincia, sino saber cómo está cada departamento, saber cómo está cada localidad y saber cómo está cada escuela. ¿Para qué? Para aquellas escuelas que tengan un rendimiento menor, nosotros la podamos asistir especialmente. Porque yo soy convencido de que la fortaleza de un sistema educativo es lo mismo que una cadena. El eslabón más débil es el que me marca a mí la fortaleza. Entonces yo tengo que fortalecer los eslabones más débiles porque eso es lo que me va a marcar la fortaleza del sistema. Pero ¿cómo sé yo cuál es el eslabón más débil? Si no tengo pruebas concretas que me permitan a mí tener indicadores para intervenir. Hoy no los tenemos. Tenemos las pruebas a aprender, llegan tarde, no es que llegan tarde, son nacionales, tienen otra dimensión, tienen otros tiempos. Entonces nuestro desafío es lograr construir esos indicadores para poder dar cuenta inclusive a la sociedad del éxito o del fracaso de nuestra política educativa, que no va a estar en arreglar una paritaria, que es necesario, es importante, va a estar en cómo nosotros podemos validar que hay más y que hay mejores aprendizajes. Y si no lo logramos, nos tendrán que evaluar negativamente. Y si logramos algo, bueno, bien, y si logramos mucho, nos iremos orgullosos del lugar en donde nos tocó tener responsabilidad. Hablando de política educativa, ¿cómo definirías la política educativa de Milei, del gobierno nacional? Nosotros estamos preocupados porque, fíjense, el gobierno nacional tiene, por un lado, una buena... Nosotros cuando fuimos al Consejo Federal por primera vez, nos fuimos con un sabor contradictorio. Por un lado, se trabajó el tema de alfabetización, se generó un compromiso por la alfabetización, se plantearon acuerdos nacionales muy interesantes, pero en ese mismo día nos dijeron que no se iba a pagar el FONIT y que había recursos que Nación ponía, no lo estaba poniendo. Entonces, lamentablemente, por el lado de los recursos, vemos que Nación abandona el financiamiento necesario, obligatorio y legal de la educación. Y eso no puede suceder. Y eso no puede, ya lo hemos expresado. Nosotros necesitamos, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, que lo dice el gobernador siempre, la provincia de Santa Fe hace un aporte solidario muy importante al Tesoro Nacional, muy importante. Entonces, ¿nosotros qué queremos con eso que Santa Fe pone como potencia productiva? ¿Qué se distribuye? ¿En qué se distribuye? En educación. El gobierno nacional tiene una obligación de financiar la educación, no puede desentenderse. Entonces estamos preocupados porque vemos que hay un retraimiento de los fondos nacionales, nos preocupa mucho que no se pague el FONIT, nos preocupa mucho que no estén girando los fondos alimentarios, nos preocupa mucho que estén paradas y paralizadas todas las obras e intervenciones de infraestructura. Bueno, esa es la preocupación que tenemos y más allá de la valoración que hagamos de las acciones de este gobierno o de la política de este gobierno, tenemos que valorar los hechos concretos que hacen a la educación. ¿Y de financiamiento, cómo impacta en el día a día en la actividad de las escuelas? Pensando también complicar la proyección de determinados programas que tenían pensado ejecutar, que no lo van a poder hacer. Bien, en el día a día ha impactado, digamos, en el retiro del FONIT y muy negativamente, a nosotros nos preocupa, ha impactado en la suspensión de obras, ha impactado en la cuestión alimentaria, pero que nos hicimos cargo plenamente. De todos modos, ¿nosotros a qué aspiramos? Nosotros no esperamos que el gobierno nacional, ni miramos al gobierno nacional para hacer las políticas que tenemos que hacer, bajo ningún punto de vista. Lo mismo que no esperamos que se resuelva una paritaria para llevar adelante la agenda educativa y pedagógica. Nosotros estamos sosteniendo esta agenda educativa, estamos sosteniendo una agenda pedagógica que nos permita lograr nuestros propios objetivos y no estamos mirando para afuera qué hacen los demás. Obviamente que los tiempos y obviamente que hay algunos programas que no podemos llevar adelante sin la asistencia de Nación y lo vemos con preocupación. Pero nosotros estamos convencidos que tenemos como sistema educativo
la capacidad de lograr grandes progresos con nuestros propios recursos. Tenemos que empezar a creer en nosotros, en nuestros docentes, en nuestras instituciones. Yo creo que podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo con los recursos que solamente la provincia dispone, y no vamos a mirar ni vamos a poner como excusa que no haya recursos nacionales para hacer lo que tenemos que hacer. Te hago la última, porque también sos un hombre de la universidad, fuiste decano de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo estás viendo esta discusión, de la movilización de esta semana, de la comunidad universitaria, la discusión presupuestaria, inclusive sectores que plantean que está en cuestión la misma continuidad de la universidad pública? ¿Cómo estás viendo esta cuestión? Y yo la veo con mucha preocupación. Yo sigo siendo docente universitario, tengo una identificación muy grande con la universidad, conozco cómo trabaja la universidad, creo que se está cometiendo una gran injusticia, pero aparte de una cuestión conceptual, abstraigámonos de la universidad. Lo que vale para la universidad también vale para el resto del sistema. Yo puedo tener una mirada crítica, puedo discutir qué hago con los recursos, pero ¿qué es lo que nunca se puede hacer en educación? Retirar recursos. Y cuando se congela un presupuesto educativo, lo que se está haciendo es retirando parte de esos recursos. Entonces, eso es lo que es inadmisible. Lo que yo no puedo admitir, pero no lo admito ni para la universidad, ni para el FONIT, ni para ninguna otra cuestión, es que discutamos educación retirando recursos. Discutamos qué hacemos con los recursos, pero no los retiremos. Lo mismo vale para nosotros en la provincia. Nos pueden cuestionar un montón de cosas. Lo que no van a poder cuestionar es que no hagamos una inversión educativa. Nosotros no solamente que no hemos tocado un peso de educación, sino que lo estamos incrementando. Algunos podrán decir o estar de acuerdo o desacuerdo qué es lo que hacemos, pero lo que nunca nos van a poder decir de este gobierno es que restringimos los recursos para educación. Eso no lo van a decir, pues no lo van a poder probar porque no pasa. Ahora bien, ¿podemos discutir qué hacemos con los recursos? Por supuesto. Bueno, la universidad no puede ser desfinanciada bajo ningún punto de vista porque no es justo, porque no es legal, porque no corresponde, pero aparte porque estamos, digamos de alguna manera, hipotecando uno de los mayores recursos que tiene nuestro país y que la diferencia de otros países, o que por lo menos nos pone como referencia a nivel internacional. ¿Qué es lo que yo quiero lograr para el sistema educativo que me toca administrar? Que volvamos a ser referencia a nivel internacional. Y no puede ser que la universidad, que ya es referencia, la desfinanciemos y también tengamos un retroceso educativo en ese nivel. José, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.